Hola, esto es Obvio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. el capítulo de hoy, la superación de las pandemias. I've been waiting at my door for something incredible. Ya cumplimos 2 años desde que aquí en Bogotá se anunció un simulacro de cuarentena. Nos íbamos a ir de cuarentena desde un jueves, me acuerdo bien, hasta el lunes a primera hora. Y a partir de ahí, la alcaldesa de esta ciudad iba a tomar otras medidas. Sin embargo, pasó muchísimo tiempo hasta que se empezaron a flexibilizar las medidas. Pero todo este tema del coronavirus empezó un poco más antes, a finales de noviembre, finales de diciembre del año 2019 se empezaron a detectar los primeros casos. Acá en Colombia llegó a mediados de febrero del 2020 y como les estamos contando, desde marzo empezamos a dar entonces las épocas de cuarentenas. Y desde entonces han cumplido ya 2 años, 2 años en que nos encerraban, luego se volvían a relajar las medidas, luego nos volvían a encerrar, eso acompañado de nuevos casos, nuevos picos de esta pandemia, hasta que ya empezaron a relajar más las medidas y hoy en día, por ejemplo, acá en Bogotá y en Colombia en general, tenemos que ya no es necesario utilizar los tapabocas en espacios abiertos y cada día más se van relajando otras medidas como por ejemplo el aforo en sitios cerrados, las reuniones en sitios cerrados con muchas personas. Ya hoy en día hay conciertos, hay espectáculos abiertos a todo el público, los museos volvieron a abrir normalmente. Las universidades y los colegios volvieron de manera presencial. Muchas empresas incluso están permitiendo que sus empleados vuelvan de manera presencial a sus sitios de trabajo. Entonces pareciera como si este fuera el inicio del fin de esta pandemia del coronavirus. Hemos visto algunas noticias ya en el periódico, en televisión, donde esta transición se ha visto diferencial en cada uno de los países en el mundo. Claramente la pandemia afectó en distinta proporción a todos los países, dependiendo qué tan bueno el sistema de salud, en dónde se produjeron primero las vacunas, en dónde se tomaron medidas más restrictivas o no. Lo cierto es que cada país en su proceso ya está haciendo una transición de una pandemia a una endemia, que es tal vez el nuevo concepto que se está introduciendo cuando hablamos de la enfermedad de COVID-19. Y cuando hablamos de endemia, básicamente nos referimos a una enfermedad que termina siendo común, que termina siendo habitual. Puede que sea de una zona geográfica en particular o en una época del año. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades como la influenza o gripe estacional, que están asociadas con periodos específicos del año donde hay más lluvias, donde baja la temperatura. Esta transición, por supuesto, de pasar de una pandemia a una endemia, tuvo una cantidad de gente enferma, muertos, recuperados y vacunas. Sí, si hacemos un repaso muy rápido por las estadísticas de la pandemia del coronavirus, al día de hoy a nivel mundial tenemos aproximadamente unos 458 millones de casos, aproximadamente, un poco menos de eso. De esos casos en total hubo y hay 6.064.000 muertos, es decir, aproximadamente un 1.32% de los casos fallecieron lamentablemente. Y de esos, la gran mayoría, el 85%, los 391 millones de personas se han recuperado de coronavirus en el mundo. En Colombia las cifras, o mejor, los porcentajes son más o menos similares. En Colombia tenemos que hasta
más o menos hasta el 13 de marzo, 12 de marzo, se tenían 6 millones de casos confirmados. Hay que tener en cuenta que la población de Colombia son 50.88 millones. Es decir, que el 12% de la población en Colombia se ha infectado con coronavirus, de los cuales solamente activos a la fecha, es decir, hasta el 12 de marzo, teníamos un 0.10%. Y la gran mayoría de las personas o de los casos confirmados de coronavirus, que equivale al 97%, están recuperados. Y tenemos por otro lado una cifra de muertos que en términos de porcentaje nuevamente es el 0.2%. Entonces, lo que veíamos usualmente es que cada vez que se relajaban las medidas, aumentaban los casos y eran por ejemplo, acá en Colombia hubo más o menos unas 3 olas antes de la que en teoría hoy tenemos, más o menos para agosto del año 2020, enero del 2021, claramente después de las festividades de diciembre, y en agosto del 2021 tuvimos otra gran ola. Sin embargo, la diferencia de esas primeras picos epidémicos y esas primeras olas de coronavirus es precisamente la introducción de la vacuna. Ahí ya se empezó a ver, por un lado, los casos, el número de casos de pronto, de nuevos casos, empezaba a bajar un poco. Sin embargo, nuevamente habían algunos picos, pero sobre todo lo que empezamos a ver es que el número de muertes por día, ese sí que se iba reduciendo a los datos que hoy en día tenemos, en donde tenemos una baja prevalencia de muertos por esta enfermedad. Y es que lo que usted dice, Juan Camilo, es muy importante dentro del contexto de esta pandemia porque es la primera vez en la historia de la humanidad donde una pandemia es tan rápidamente contraatacada, por decirlo de alguna manera. El desarrollo de la ciencia nos permitió tener una vacuna en cuestión de meses que nos permitió hacerle frente a esta enfermedad. Porque básicamente, ¿cómo ocurre una pandemia? Tenemos que llaman el paciente número 0, que es como primer persona donde probablemente empezó a dispersarse el virus. Tenemos entonces la dispersión del patógeno, que en este caso la COVID-19 es un virus. Y si el medio de dispersión es como que es gotas de saliva, contacto por alguna mucosa de nuestra cara, pues la dispersión es supremamente rápida y más en un en un mundo globalizado como el que nos tocó vivir nosotros. Y ahí ya cuando empieza a haber unos brotes en una región específica y luego se empieza a transmitir el virus a regiones más grandes y ya hablamos de una epidemia, y luego ya cuando se empiezan a cruzar fronteras nacionales, continentales, declaración de pandemia, como sucedió. Y empiezan a haber este incremento de casos muy significativo, como Juan Camilo nos estaba contando ahorita. Y luego de un tiempo, en este caso nos tardó más o menos 2 años, empezamos a ver tasas constantes de número de casos, con algunas subidas, algunas bajadas, dependiendo, como esta también es una enfermedad que está dada por la condición ambiental, el frío, la lluvia. Entonces vemos que cuando hay épocas de frío, de lluvia, puede que aumenten algunos casos, pero encontramos que teníamos la vacuna. Entonces vacuna más la inmunidad colectiva, porque esos casos que nos mencionaba Juan Camilo, pues son como los casos confirmados, pero seguramente muchas otras personas tuvieron la infección del virus inicial y su cuerpo fue capaz de rápidamente controlarla y no se desarrolló la enfermedad. Simplemente el virus intentó, digamos que replicarse en gran medida en su cuerpo y el cuerpo rápidamente lo contrarrestó. Entonces, una inmunidad colectiva, una respuesta oportuna de nuestro sistema inmune, más vacunas, que digamos que potencializa las dos anteriores, nos permitió a que hoy, 2 años después, ya estemos en esta transición de una pandemia a una endemia. Sí, es que hay cosas como que son importantes ahondar un poco, y es, como decía Santiago, digamos que a partir del paciente 0 empieza a regarse el virus, por así decirlo, en una población que es completamente susceptible a este nuevo virus.
Y conforme más personas vayan entrando en contacto con el virus, van generando inmunidad. Eso quiere decir que para el virus volver a infectar a estas personas quizás ya es un poco más difícil. Entonces también la tasa o digamos que la rapidez con la que se transmite el virus también va reduciéndose. Y eso, digamos, con el efecto de la vacuna, que es lo mismo, es una inmunización a las personas, pues lo vamos obteniendo a un ritmo mucho mayor. Incluso, y hay algo interesante, y es que sí, son 6.078.000 casos más o menos, perdón, sí, 6.078.000 casos más o menos que se han reportado. Eso quiere decir que han entrado en contacto con el sistema de salud, alguien que los ha diagnosticado, una prueba de PCR positivo, todo eso. Pero hay una buena parte de la población en Colombia que quizás ya ha entrado en contacto con el virus y no lo sabemos, o porque son asintomáticos, o porque simplemente no fueron reportados. De hecho, en Colombia se hizo un estudio que incluso se está llevando a cabo ahora mismo en campo, y es un estudio de cero prevalencia, que palabras más, palabras menos es qué tantas personas han entrado en contacto con el virus y que eso ha resultado en que estas personas han desarrollado anticuerpos, es decir, parte de esta inmunidad frente al virus. Y para el corte del 31 de mayo del año pasado, había una cero prevalencia global de aproximadamente un 30%, mucho más del porcentaje de colombianos que han sido diagnosticados o confirmados con el coronavirus. Entonces aquí tenemos un fenómeno en donde la población va adquiriendo inmunidad y por lo tanto el avance del virus cada vez es más difícil. De todos este comportamiento del virus o de esta pandemia, que no podemos analizarla, compararla de igual manera como con otras pandemias del pasado por la presencia tan rápida y oportuna de la vacuna, es un proceso que se da normalmente con un patógeno que termina de alguna manera cohabitando con su hospedero. En este caso estamos hablando que el virus está cohabitando con nosotros en el sentido que no va a desaparecer, o no va a desaparecer por lo menos pronto, tardará décadas o puede que mucho más en desaparecer, o por lo menos de que no veamos casos del virus con gran frecuencia. Y tenemos ejemplos varios, pero tal vez el ejemplo más claro y más parecido a la enfermedad de COVID-19 es la de la influenza, también causada por un virus que causa una enfermedad muy similar, una enfermedad que ha acompañado a la humanidad por muchos siglos, inclusive pues hoy en día y desde hace mucho tiempo ha sido la causante de algunas otras pandemias. Por ejemplo, la causante de lo que se llamó la gripe española fue básicamente influenza, fue este gran número de casos que se presentó de influenza por 1918, en plena Primera Guerra Mundial. España había decidido no pararle muchas bolas a la Primera Guerra Mundial porque está, entre otras, muy preocupado con este número de casos y este número de muertes que estaba causando la influenza, y por eso se le llamó gripe española, que es básicamente causada por un virus que es como el tatarabuelo de lo que tuvimos en el 2009, de este pico de enfermedades en México, o bueno, que empezó como en México, del H1N1. Básicamente es casi que el mismo tipo de virus causando muchas muertes. La influenza entonces es una de esas enfermedades que ha acompañado a la humanidad por mucho tiempo, que ha causado en ciertos momentos pandemias por nuevas variantes del virus, y que con el tiempo se ha normalizado y pasaba como normalmente pasaba antes del COVID-19, que alguien estaba con gripa, llegaba al trabajo, al colegio, y lo que decían los compañeros era: uy, ahora me va a enfermar. Pero no se preocupaban por lavarse las manos, ni por un tapabocas, ni nada por el estilo. Cosa que hoy en día es muy distinta, ¿no? Porque uno está en el centro comercial donde sea y estornuda por casualidad y ya todos los ojos están puestos sobre uno. Sí, yo creo que ahí, de hecho, eso le da a uno para pensar como que de esto vamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos enfermemos de algún virus respiratorio,
lo mejor es aislarse, es ponerse un tapabocas, es bueno seguir estas medidas de protección como el lavado de manos, es todo este tipo de cosas que van a ser muy importantes de ahora en adelante y eso creo nos va a marcar como población. Y lo que le va a terminar pasando un poco al COVID-19 es eso que decía Santiago. Muy de vez en cuando aparece una nueva cepa o un nuevo virus que frente a una población desprotegida, por supuesto, empieza a aumentar la rapidez con la que se está moviendo el virus, con la que se transmite. Y con el paso del tiempo se va a ir atenuando, atenuando y eso es lo que va a terminar pasando con el COVID-19. Y ahí hay algo muy... Perdón, y hay algo importante y es que seguramente nuevamente la población más vulnerable es la que va a ser como este foco de infección. Entonces, para el caso de esta enfermedad probablemente son las personas de mayor edad, como lo hemos visto, que es como el nicho preferido del virus. Entonces es ahí donde es muy importante que las personas de mayor edad tengan mayor cuidado frente a esta normalización del virus. Sí, exacto. Y hay otra cosa que es muy importante, es precisamente la disponibilidad de un tratamiento. En el caso del COVID-19 hubo un parteaguas y esa es la vacuna. A partir de la vacuna ya empezó a moverse eso hacia una normalización, por así decirlo, y a una relajación de todas estas medidas restrictivas que teníamos para evitar la transmisión del virus. Y por otra parte, medicamentos y tratamientos efectivos que logren no solamente reducir la transmisión, sino también hacer tratamiento seguro, eficaz a las personas o a los pacientes que sufran de estas enfermedades. Ese es el caso, por ejemplo, del VIH o del SIDA, que es una pandemia que hoy en día todavía la seguimos teniendo. A día de hoy más o menos unas 37 millones, 38 millones de personas conviven con el virus. Eso es un montón de gente. Es un virus que se ha llevado también muchísima gente desde que empezó, desde a partir del 1981 que arrancó esta pandemia y que se han detectado muchísimos casos, entre 55 y 100 millones de casos confirmados desde ese momento. Pero hoy en día hay tanta gente que vive con este virus básicamente porque la mayoría de ellos, si hablamos de 37 millones, el 73% de las personas tienen acceso a tratamiento y eso hace que la gente pueda vivir con el virus durante muchísimo tiempo, incluso ya no necesariamente vayan a morir jóvenes, sino que incluso puedan llegar a viejos con el virus, sigan su tratamiento y esa también es una de las claves para de alguna manera controlar la mortandad de una pandemia. La pandemia sigue, como en el caso del SIDA, pero hay una forma de tratarla y quizás en un futuro no muy lejano también tendremos una vacuna para el VIH. Eso que usted menciona es también importante porque el tratamiento, ¿no? Es importante tener presente que normalmente para las enfermedades causadas por un virus que causan síntomas tipo gripe o gripa, no hay un tratamiento en específico que nos permita matar al virus. O sea, básicamente lo que hace el doctor en medicina cuando vamos a consulta es darnos medicamentos para controlar los síntomas. Entonces, para controlar la tos, para controlar la inflamación, para controlar el moco, pero no hay tratamiento para acabar el virus. Y esta pandemia, acompañada también con el desarrollo tecnológico y científico que se presentó, sí se ha enfocado mucho en trabajarle a cómo podemos desarrollar un medicamento para matar el virus. Cosa que en el caso del SIDA no ha sido del todo con gran enfoque porque es una enfermedad marginal desde algún punto de vista. Se sectoriza, digamos, a personas que terminan siendo de alguna manera excluidas. Entonces también de alguna manera todo esto también tiene algo de política y algo de economía, porque claro, que farmacéutica no pensaría en cuánta gente
gastaría dinero en medicamentos que le permita matar el virus causante de la COVID-19. Claro, y es que eso es verdad. Digamos como el problema del VIH desde el principio fue que fue estigmatizado muchísimo. Primero se pensaba que de hecho era una enfermedad que solamente se transmitía entre homosexuales, entonces eso claramente es un tabú. Luego se metió a la ecuación a los y las trabajadoras sexuales, y pues allí otro tabú. Eh, Esta es una enfermedad que ataca muchísimo más a población pobre y vulnerable, y sobre todo en el África, entonces ahí va también otro tabú. Y digamos que desde el principio no había como ese ánimo de inversión frente a esta enfermedad que solamente atacaba particularmente a los más desfavorecidos. Cuando ya empezó a aumentaron los casos y a presentarse en casos también en personas heterosexuales, personas que no tenían nada que ver con algún riesgo de tipo sexual, pues de ahí empezó a aumentar, digamos, la preocupación por esta enfermedad. Y por supuesto, cuando se empezó también a eliminar gran parte de estos tabúes. Y lo otro por lo que el VIH no ha sido difícil o perdón, ha sido difícil, en efecto, de estudiar es porque, bueno, tiene otra forma de transmisión. La transmisión es muy específica por fluidos, por contacto sexual. También, digamos, la forma de infección del virus es particular, es un virus que afecta principalmente a las células del sistema inmunológico, entonces no es tan claro cuándo empieza realmente, o digamos, no es tan claro saber desde cuándo se infecta una persona hasta que empiezan a... No presenta síntomas tan fácil. Exacto, hasta que, de hecho, los síntomas ya aparecen, muchas veces son síntomas de otras enfermedades que están asociadas al VIH, como otras infecciones oportunistas, o ya cuando es un SIDA muy avanzado. Y pues eso claramente es un problema, en particular en el VIH. Digamos que con el COVID-19 teníamos un laboratorio un poco de algo parecido, ¿no? Y es que 15 días después del contacto con el virus empezaban a presentar los síntomas, entre 7 y 15 días después. Entonces eso claramente para nosotros también fue un, algo difícil de manejar, porque no es, digamos, como la gripa que a los 3 días uno ya más o menos empieza a presentar síntomas, sino que hay un espacio de tiempo de retraso desde que la persona entra en contacto con el virus y empieza a desarrollar síntomas, y eso por supuesto son días en que se está transmitiendo el virus. Entonces eso por supuesto pues también es un reto, ¿no? Es un reto muy grande en términos de epidemiología. Y tal vez otro factor importante en esta transición, en esta superación de la pandemia, va a ser esa inmunidad que tendremos que hacerlo por medio de vacunas con frecuencia, especialmente nuevamente lo que es población vulnerable. Entonces nuevamente podemos tomar de ejemplo a la influenza. Entonces los niños menores de 6 meses especialmente y la gente mayor de 60 años es muy importante que se vacune anualmente contra la influenza, porque esa vacuna básicamente recoge las variantes del virus que circularon con mayor prevalencia el año anterior. Y muchas veces las agencias encargadas de esa revisión de cambios en el virus de la influenza pueden hacer 1 o 2 cambios en el año para que las vacunas sean aún más efectivas. Seguramente así va a pasar con este virus como el SARS-CoV-2. Tendremos que vacunarnos anualmente con las variantes Delta, Omicron o la letra griega, que ya no sé cuál le podrán poner, especialmente la gente de mayor riesgo. En este caso no solamente la gente de mayor edad, sino también la gente con comorbilidades que, como ya vimos, pues causa una agresividad más alta en ellos la enfermedad. Sí, también quizás en trabajadores del sector salud, personas que estén muy en contacto con otras personas, quizás ahí se va a volver muy importante la vacunación. Y sí, definitivamente creo yo también que ese va a ser nuestro escenario, y de hecho aprovechemos la cuña para decir: pónganse la vacuna de la influenza.
Y si no se han puesto la del COVID, pónganse también la del COVID. Es que la próxima pandemia o el próximo virus con alta probabilidad de volverse epidémico puede estar a la vuelta de la esquina, no lo sabemos. Y una forma de evitar también la aparición de nuevas cepas, de nuevas variantes de estos virus, es vacunándose. Entonces, dentro de esta transición, en esta superación de la pandemia, cuando vamos a pasar de una pandemia a una endemia, básicamente aquí ya juegan mucho son las decisiones personales y la responsabilidad que cada uno tenga con su familia, con sus amigos, con sus compañeros. Como lo estaba mencionando Juan Camilo, la vacunación fundamental. Miren, por ejemplo, cuando hubo todo este éxodo de venezolanos a Colombia por las razones que probablemente todos conocen de geopolítica, hubo algunos virus que en Colombia prácticamente ya estaban casi extintos porque el sistema de vacunación en Colombia es bueno y en Venezuela no lo es tanto así. Entonces llegaron virus que ya estaban prácticamente controlados y un pico de aparición de nuevas enfermedades y por tanto fue necesario también revacunar a las personas. Entonces esta decisión de vacunación, está también la decisión, también como mencionaba Juan Camilo, de el autocuidado. Entonces si estoy enfermo uso el tapabocas, enfermo no me lavo las manos con frecuencia, trato de evitar aglomeraciones innecesarias, aunque de todos modos de alguna manera tendremos que volver a la normalidad, pero digamos que no arriesgarnos más allá de lo necesario. Y parte de nuestra nueva normalidad es también empezar a acostumbrarnos a cuando estamos enfermos, mejor quedarnos en casa. Cuando estamos enfermos, tratar de evitar lo máximo posible el contacto con otras personas, lavado de manos, que no se nos haga raro volvernos a poner un tapabocas si es necesario. Todo este tipo de cosas claramente hacen una mella sobre la replicación de los virus, sobre todo los virus respiratorios. Bueno, entonces, si el capítulo les pareció bastante interesante, ojalá puedan postearlo y compartirlo en sus historias en las distintas redes sociales, mandar el link por WhatsApp o por cualquier tipo de plataforma que utilicen para chatear con sus compañeros, amigos, familiares. O si no, el que está al lado suyo en el bus, o su compañero de trabajo, su compañero de estudio, su familia. Si le gustó este capítulo, les puede contar a todos ellos que pues, nos pueden seguir en @obviomicrobio2021 en Instagram o en Twitter @obviomicrobio21. Ya me perdí el usuario del Twitter. Y también por supuesto nos pueden ver en YouTube como Obvio Microbio, y nos pueden escuchar en Spotify como también Obvio Microbio, y ahí pues bueno, también le pueden dar una repasada a los capítulos anteriores que hemos sacado. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y eso fue Obvio Microbio.